Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Tenemos a Alejandro. Hola Alejandro. Hola Judith. Alejandro es maestro de primaria en un colegio de Valladolid, actualmente en segundo de educación primaria. Y Alejandro y yo nos conocimos, casualidades de la vida, en el mes de marzo de este año 2022, haciendo una facilitación, un taller de certificación, con nuestra querida Nuria Rodríguez, nuestra entrenadora de disciplina positiva. Y los dos coincidimos por esto mismo, porque queríamos profundizar, investigar más sobre la disciplina positiva en el aula, que es en lo que nos hemos certificado los dos. Además, como Alejandro está actualmente, por supuesto, de alta y está en activo, pues todas esas herramientas que aprendimos en el curso, él las está llevando a cabo en su aula de segundo de primaria, además de con otros compañeros, compartir las ideas, y para eso lo hemos traído al podcast hoy, para saber un poco más sobre la disciplina positiva, para ver cómo lo podemos hacer en el aula y, por supuesto, para compartir ideas de educación, que es lo que a los dos nos une y a lo que nos une a ti, querido escuchante, que seguro que estás aquí porque necesitas nuevas ideas, recursos o ver qué reflexiones se están haciendo últimamente en la educación. Alejandro, muchísimas gracias por decir que sí al podcast. Vamos a ver qué sale de aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias Judith, estoy encantadísimo de estar aquí contigo para hablar un poquito de educación, a ver qué sacamos entre los dos. Seguro que sacamos algo y si no, por lo menos seguro que nos lo pasamos bien hablando de lo que nos apasiona. Eso fijo. Seguro. Bueno, pues Alejandro, la primera pregunta que te quiero hacer, disciplina positiva, la DP, ¿no? Esta que está tan de moda y que parece también tan mal vista por algunos medios, que justo esta semana salía en El Mundo una noticia que decía que los docentes decíamos, basta ya de la educación positiva, los niños necesitan la cultura del esfuerzo o algo así, ¿no? Decía el titular. ¿Tú cómo llegas aquí y por qué crees que es importante para el aula? Pues mira, yo llegué a la disciplina positiva porque me tocó un curso muy difícil, con 15 alumnos con conductas disruptivas de 25. Y así que vamos, te puedes imaginar la fiesta que tenía montada. Y claro, yo pues utilizaba siempre estrategias más bien autoritarias, pues mucho más antiguas, como nos educaron a nosotros. Y hablándolo con una compañera de profesión, me recomendó el libro de Jane Nelson, el de Educar en Positivo, Crianza en Positivo, creo que se llama, para que me lo leyese, porque ya lo había utilizado con un hijo adolescente que tenía, que también había tenido problemas de conducta, etcétera. Me dijo, oye, mira Alejandro, este libro te lo tienes que leer porque yo creo que muchas de estas cosas te van a cuadrar. Échale un ojo, mira a ver lo que puedes aplicar, lo que no. Y gracias a eso pues me lo leí, me cuadró todo muchísimo y pude empezar a aplicar disciplina positiva en el aula como pude, como fui viendo y como lo fui adaptando a la realidad que me estaba encontrando. Como me gustó mucho y la verdad que vi bastantes resultados, dije pues voy a indagar un poquito más sobre el tema. Y fue buscando por la Asociación Española de Disciplina Positiva, encontré la certificación de familia, que fue la primera que hice, con Viviana Infante, con Angélica Joya, y ya ahí sí que pude, al curso siguiente, pues seguir aplicándolo ya con un poquito más de conciencia de lo que estaba haciendo. Y la verdad que pues estoy encantadísimo y siempre intento pues lo mismo, ir a mentorías con la asociación, y en cuanto he podido salió una certificación de aula, pues ahí coincidí contigo y no dudé ni un segundo en hacerlo con Nuria para saber un poquito más cómo aplicarlo, porque es que hay tantísimas herramientas que siempre aprendes cosas nuevas de las certificadoras,
Y es lo que estoy pues indagando un poquito más y al final para hacerlo mejor para llegar a todo el alumnado. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto fue ese primer año de tu primer contacto con disciplina positiva? Pues el primer contacto cuando vi el libro fue cuando me leí el libro por primera vez, fue justo el curso antes de la pandemia. 2018-19 o Sí, 19 o yo creo que sí, 19-20. que era, no sé si era 18-19 o 19-20, porque me Vale. lío ya. Pero sí, ahí fue cuando me lo leí y luego fue en pandemia cuando hice la certificación online. Ok, Porque claro, ahí es cuando tenía un poquito más de tiempo claro. y me animé. Y la verdad es que no me arrepiento ni lo más mínimo. Qué bueno. Además, has dado charlas, ¿verdad? Has dado talleres Sí, no sé si a familias o a compañeros docentes. ¿A quién? he tenido un poquito de todo. Los talleres que he hecho a familias que eran introductorios, pues lo hacía pues a gente que contactaba conmigo por Instagram en grupos muy reducidos y charlas muy básicas. Y luego este año he tenido la oportunidad, cuando ya pues la pandemia fue pasando, empezó a contactar conmigo también coles y a través del CEFIE pues he podido también dar talleres de varias sesiones en claustros. Así que Vale, poquito a poco. qué bueno. ¿Y qué has aprendido de estas experiencias? Bueno, pues la verdad es que es una gozada, porque pasa como cuando hacemos los cursos online, ¿no? Que te encuentras con otros docentes que tienen las mismas inquietudes que tú. Eh, Encima en los claustros, pues hay de todo, porque hay algunos que les gusta mucho la metodología desde un principio y otros que van pues con prejuicios, pues como lo que comentabas tú de porque han leído por ahí artículos que no tienen mucho que ver con la disciplina positiva. Y luego vas viendo cómo van entrando, cómo te van preguntando, cómo se van interesando. Y la verdad que yo creo que al final, una vez que entiendes de lo que va, todos podemos aplicarlo, cada uno a su manera, ¿no? Pero ves Ujú. de verdad una utilidad práctica y otra manera de hacer las cosas. Por lo menos tienes más herramientas. Muy bien. Vamos a no dar nada, por supuesto, porque aunque en este podcast ya grabamos un podcast con Elisa Molina, que también es educadora certificada en disciplina positiva para familias y se dedica mucho al tema de crianza. Y grabé otro podcast yo de píldoras sobre la disciplina positiva y el aprendizaje cooperativo. Esta va a ser la tercera vez que hablemos sobre el tema. Estoy esperando a que Nuria también se anime a venir aquí por el podcast y a explicar un poco cómo certificar y a las personas que estén interesadas. Vamos a no dar nada, por supuesto, y vamos a pensar que la persona que está escuchando este podcast tiene alguna noción, pero no sabe mucho. Entonces, ¿qué es la disciplina positiva? Y lo vamos haciendo, si quieres, entre los dos. Para ti, Vale. ¿qué es disciplina positiva? Pues para mí disciplina positiva sería una metodología que sirve para gestionar el grupo clase de una manera beneficiosa a largo plazo para todo el alumnado, en Ujú, cuanto a autoconocimiento, resolución de conflictos, inteligencia emocional, que yo ujú. creo que es en lo que menos formación tenemos los docentes cuando empezamos a trabajar y que es un aspecto muy importante y que encima ahora está muy de actualidad, como dices tú. Ujú. Y te complemento esa definición que se basa sobre todo en la amabilidad y la firmeza, en Exactamente. ambas cosas, que es la amabilidad, que es el respeto y la dignidad hacia el niño, y la Ujú. firmeza, que es el respeto y la firmeza hacia el propio adulto y hacia las circunstancias, ¿no? Que no... que aquí nos respetamos todos, que por supuesto que hay Exactamente. límites, que por supuesto que hay reglas y por supuesto también se dice que no a los alumnos o se dice que Exactamente. no a tus hijos y lo que lo hacemos con respeto y dignidad, que muchas veces como no tenemos otras herramientas que el castigo, incluso el castigo físico y la agresión, porque hemos normalizado el maltrato a la infancia con darle entre comillas esto, darle una bofetada a tiempo a un niño o lo que Sí, sea, si es a tu esposa o si es al vecino, es una agresión física, pero si es a los niños lo hemos normalizado dar esa torta en el culo, o cuando lo hacían en su época, pues no sé, hace 20 años, 30 años que se hacían las aulas, ¿no? Pero seguimos sin tener los docentes y los padres herramientas para tratar con respeto y dignidad porque no nos han enseñado esa inteligencia emocional que dice Alejandro, esas competencias, esas habilidades socioemocionales para relacionarnos, pues la disciplina positiva viene a llenar
en parte ese hueco, ese vacío que tenemos, ¿verdad, Alejandro? Exactamente. También es que da un poco pie a error, ¿no? Porque el nombre de disciplina positiva a veces puede parecer, pues eso, lo que piensa la gente, que es algo que es muy laxo, que no Ujú, hay ningún tipo de autoridad o que solo respetas a una de las partes, que podría ser la infancia en este caso, ¿no? ujú. Pero no, siempre, encima siempre en todas las certificaciones nos lo dicen mucho, que es un respeto mutuo, un respeto para todos y lo mismo también hay un establecimiento de límites. Es que al final es eso, es otra manera de hacer las cosas con unos beneficios a largo plazo muy importantes y yo creo que la parte más complicada para los adultos que tenemos siempre es el hecho de romper con lo que la manera en la que nos han enseñado a nosotros, que es totalmente lo contrario, que es autoritarismo, respeto malentendido a veces, e incluso lo que dices tú, que puede haber incluso agresiones a la infancia que están totalmente normalizadas, o como puede ser castigos en el aula, que es que están, vamos, lo vemos todos los días los que nos dedicamos a la docencia y otra manera de hacer las cosas que también surge efecto y que no hace falta menospreciar a los alumnos para llevar a cabo. Correcto. Porque una de las cosas que a mí me hacen pensar mucho es que, vale, ya no hay, vamos, que ya no hay agresión física en las aulas del docente hacia el alumno, pero sí que he visto sarcasmo, he visto ridiculizar al niño, he visto pues castigos que están desorbitados, totalmente desconectados de lo que sería una Ujú. consecuencia lógica a un comportamiento que ha hecho mal, porque no es que los alumnos no hagan mal las cosas. Evidentemente se equivocan, pero hay que tener pues esas herramientas, esa también inteligencia emocional y ese autoconocimiento para saber, ya aquí nos adentramos más en disciplina positiva, para saber en qué meta equivocada está el alumno, por qué se está comportando así y cómo podemos reconducir la conducta, sabiendo que la conducta, como nos decía Nuria, es lo último que cambia, porque una de las cosas de disciplina positiva que tenemos que tener en cuenta es que es una filosofía muy fácil de adherirte porque tiene mucho sentido común para ti, pero muy difícil de ver Sí. porque concretarlo en acciones concretas, con herramientas concretas, a veces es complicado. ¿Tú qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, vamos, cuando lees sobre el tema te parece todo súper lógico y dices, pero por favor, si es que esto estaba aquí y yo no me he dado cuenta o me he dado cuenta, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Lo que dices tú, concretarlo es complicadísimo. Y, y hasta que arrancas y tienes la confianza también en el método, porque es que es eso, como llevamos haciendo las cosas de cierta manera durante tanto tiempo, cuesta dar el primer paso, confiar en los alumnos también, porque esto también va mucho de la confianza y también de abrirnos nosotros, que a veces como adultos nos cuesta un montón. Ese punto de inteligencia emocional que también es que es eso, es que a nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos, que es a mí lo que más me costó a la hora de llevarlo a cabo, para que el alumnado confíe, para que el alumnado luego se deje llevar y que tú los puedas guiar correctamente de una manera positiva y que al final es eso que tú sabes, es muchísimo más beneficioso para ellos. Van a llegar al objetivo que tú tienes en mente y de una manera positiva y es que cuesta un montón dar el primer paso como adultos, como docentes. Muy bien. Y esto engancha directamente con la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿no? ¿Cómo podemos implementar disciplina positiva en el aula? Tú que estás ahora en el ajo total, ¿qué luces y sombras podemos encontrar a la hora de llevar a cabo esto en el aula? Pues yo creo que, a ver, primero es eso, tienes que saber muy bien conocer el método, por lo menos saber los puntos básicos, lo que tú estabas comentando de, pues eso, amabilidad, firmeza, conocer bastantes técnicas y yo creo que también es muy importante una planificación y hacerlo de manera constante, porque es un entrenamiento que, pues como todo, pues como hablabas antes de aprendizaje cooperativo, tú no puedes llegar a una aula y decirle, venga niños, vamos a aprender este tema en Aprendernos. cooperativo, ¿no? Ujú. Venga, poneros a hacerlo y ya está. Folio giratorio y no saben ni lo que es, ¿no? Pero entonces eso, es que tienes que ser muy constante, es como otra metodología más, que la tienes que planificar muy bien, las reuniones de clase, conocerlas, no saltarte ninguna, siempre tratar todos los problemas, no olvidártelos, porque al final el alumnado tiene que entrar y sentirse protagonista, porque si tú lo vas dejando pasar o solo lo utilizas cuando surgen los conflictos, no ves resultados o ves muy poquito. Esto es algo que tiene que ser muy constante y que tienes que trabajarlo pues todas las semanas y tenerlo muy, muy bien planificado. Yo creo que eso es
lo más importante y lo que más cuesta al principio, porque yo creo que tendemos eso, a utilizarlo solo en momentos puntuales de conflicto y entonces no ves el potencial real que tiene este método. Claro, es que si lo, me resuena un montón todo lo que estás diciendo porque, claro, dices, solo lo utilizamos a veces en momentos puntuales, que normalmente es cuando tienes un problemón o cuando tienes algo y dices, venga, pues voy a ver qué dinámica puedo hacer para esto, pero realmente esa tendencia es a buscar varitas mágicas cuando no hay varitas mágicas en educación, En educación no ni... existen, ¿no? No, o sea, en educar tanto a los hijos como a los alumnos, no hay nada que no sea más provechoso que la constancia y el saber que si tienes unos buenos objetivos y unos valores como el respeto y la dignidad, eso a la larga va a dar resultado, porque si lo que quieres es poner un parche para una conducta disruptiva, vale, te puede servir o te puede salir muy emocional, una dinámica de conocimiento o de cohesión grupal, pero es el día a día lo que realmente marca la diferencia para este programa, para que tenga éxito o no. Y muchas veces los docentes creo que pecamos de buscar soluciones rápidas a problemas que son complejos, a cuestiones que son mucho más profundas y que nos hacen falta eso. Me ha encantado las dos claves que has dicho, pues primero conocer el método, saber qué es la disciplina positiva y aquí yo añadiría y no dejarte llevar por titulares sensacionalistas Exactamente. o por la concepción que tú tengas de algún compañero o compañera que dice, vale, él hará o ella hará disciplina positiva, pero no tiene nada que ver a lo mejor, sino que te vayas a las fuentes y que conozcas bien esa metodología. Y aquí Alejandro y yo te recomendamos que si estás interesado que hagas una certificación Exactamente. de la oficial a poder ser, que después puedes ir a muchos talleres, puedes ver charlas de otros compañeros que están certificados, pero al final la certificación oficial es la que te va a dar las herramientas y la que te va a conectar con esa fuente. Y segundo, que ha dicho Alejandro y lo quiero remarcar, la planificación. No improvisar ni buscar en el último momento esa varita mágica, sino que lo planifiques y lo metas semanalmente, diariamente, sabiendo que la disciplina positiva un poco es una forma de ser y de estar en el aula, ¿verdad? Totalmente, es que es eso, es una filosofía, yo creo, al final de vida y que nosotros la aplicamos pues al aula porque somos docentes bueno, si eres padre o madre, pues lo puedes aplicar también en tu casa, ¿no? Pero es eso, y lo que tú has dicho, Judy, también el foco a largo plazo es súper importante, porque si no te desesperas y tiras la toalla cuando justo es el momento en el que no tienes que hacerlo, que es, yo vamos, siempre que empiezo el curso yo sé que el primer trimestre va a costar un montón, por las reuniones, hasta que se hablan con asertividad, con respeto, hasta que aprenden a ellos mismos a solucionar solos los conflictos con preguntas de curiosidad, etcétera. Pues al principio es un trabajo duro, pues como siempre los primeros trimestres en todos los coles, ¿no? Que nos cuesta casi las rutinas, pero es eso, tú te enfocas ya a decir, venga, pues en el segundo trimestre es esto, pues te vas poniendo objetivos a corto plazo más accesibles, pero el objetivo tiene que ser eso, tienes que ponerlo pues al final del curso, segundo trimestre, tercer trimestre, para no desesperarte y saber por dónde vas. Muy bien. Oye, quiero que me digas dos o tres luces y dos o tres sombras, que puede ser lo que tú quieras, sobre esta implementación. Cosas que te han resultado más fáciles, cosas que te resultan más complejas. Pues yo te diría que las tres cosas que más me han costado, la primera fue confiar en las reuniones de clase, porque pensaba que iban a ser eternas y que de ahí no íbamos a sacar nada. También confiar en el alumnado como, pues eso, darles la oportunidad de tener más voz, más peso y más participación, porque yo tenía el miedo, pues yo creo que nos pasa a todos, ¿no? De que al final se dé la vuelta y que se te vaya de madre eso, pero no, la verdad que estoy contentísimo. Y otra también, la comprensión por parte de las familias en ciertos puntos, cuando tú lo empiezas a hacer, que ellos no saben muy bien por dónde vas y hay algunos que confían en ti y te dan carta blanca y dicen, mira Alejandro, pues esto yo confío en ti, esto va a salir bien. Pero hay otros que son súper reticentes, sobre todo cuando con otros alumnos que no son su Docentes, hijo, ¿no? Entonces le ¿vale? cuesta un montón ver eso, que no es un autoritarismo, castigos, tal. A la gente le cuesta Vale, bastante. sobre todo es si hay algún conflicto que tú Con no su- seas
castigador de la Exactamente. conducta de otro. Ok, Que no ven entiendo. no ven una venganza, porque al final es una venganza, Vale, sino que tú le das oportunidades de resolverlo, pues eso, pues con preguntas, con resolución, poniendo el foco en una solución de conflictos, en lugar de castigo, 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 y porque no lo has castigado y porque no. ya, Eso cuesta un montón, ese vale. cambio de visión. Y tres luces, pues la verdad que a mí me encanta o lo sencillo que es el hecho de que se pongan a buscar soluciones entre ellos mismos. Es una pasada darles la palabra, es que es desde el primer momento, cómo participan, cómo se involucran, es una Esa gozada. generación de ideas creativas, algunas supongo que no serán viables, pero Eh, que te abre mucho más el foco. Descabelladas, pero que, o bueno, descabelladas para nuestra cabeza de adultos, Ya, pero que a para ellos les ellos todo el cuadra, ¿eh? sentido. Exactamente, es que, mira, en un conflicto que teníamos en clase siempre se levantaba mucho, iban corriendo por ahí y yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con ellos porque me volvían loco. Y se lo planteé, le digo, mira chicos, es que tengo esto y es que os lo he dicho de mil maneras y no me hacéis caso, entonces, ¿qué se os ocurre? Y una niña levantó la mano de clase y dice, mira Alejandro, pues cuando nos veas así no nos damos cuenta, el suelo es lava, entonces todos nos vamos a ir corriendo y nos vamos a sentar. Y oye, es que es mano de santo, es que cuando lo dices, todos corren, pum, y ya saben que estaban desconcentrados, se ponen a trabajar. Y eso a mí jamás se me habría ocurrido, Se te habría jamás. ocurrido. Pero mira, Luz, es que Ni jamás habría un vídeo de YouTube de un docente diciendo, pues mira, tienes que decir el suelo es lava. Digo que muchas veces las soluciones que parten de ellos son las más eficaces. sí, 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 es una pasada, de verdad, darles voz y la manera de reflexionar es una pasada. Luego, otra cosa que también, que a mí me costaba al principio porque no sabía la efectividad que iba a tener, el hecho de validar las emociones cuando tienen un conflicto entre dos o entre varios, vamos, validar las emociones de ellos antes de intentar buscar una solución. También es una pasada cómo cambian eh, y lo efectivo que es para solucionarlo, porque muchas veces tendemos a dar sermones o a condicionar y es que siempre se bloquean o no llegas. Pero el hecho de empezar eso, validando la emoción cuando tienen un conflicto para llegar a una solución, es el primer paso que a mí me parece que es vital y que encima es súper efectivo. Danos una pista para validar una emoción. Pues yo qué sé, por ejemplo, si hay dos que se acaban de pegar en el patio por una pelota, por ejemplo, que eso pasa mucho, Sí, el hecho de ir a hablar con él y decirle tanto al agredido como al agresor, decirle, mira, pues entiendo que te sientas, pues al que le han pegado, pues siento que te sientas triste o que te sientas dolido, a mí me ha pasado muchas veces, entonces, ¿cómo crees que podemos solucionarlo? Y lo mismo al que le ha pegado al otro, sino entiendo que te has sentido, no sé, pues ignorado o que te has sentido dolido porque no te lo pasaban o que te has sentido mal porque no te dejaban jugar. Yo lo entiendo, pero también tú tienes que entender que fíjate, el otro alumno, la otra alumna está de esta manera. Empezar así, validando cómo se sienten para luego llegar entre todos a una solución es una pasada, es algo súper sencillo y es que tiene un efecto demoledor, pero para bien. pues docentes, vamos a grabarnos esta frase. Entiendo que te sientas X, enfadado, frustrado, triste, alegre, lo que sea, eso es validar. Conectar con alguna experiencia que tú también le puedas contar. A mí Ujú. también me ha pasado que cuando me caigo, me dan con el balón, me quitan lo que sea, también me siento así. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar. Pero primero es lo que dice Alejandro, ¿no? Esta estructura tan sencilla del lenguaje nos ayuda a que ese niño, esa niña, pues ya conecte contigo porque sabe cómo se está sintiendo y no estás ni sobreprotegiéndolo, ni dándole más importancia, ni más drama de lo que tiene la situación para él o ella en ese momento. Y a partir de ahí, pues ya podemos, pues, consensuar, ver qué podemos hacer, etcétera. Pero me ha encantado que hayas puesto ese acento en validar la emoción que estás sintiendo como una luz dentro de la implementación de Sí, la sí, sí. disciplina positiva. Y la última que yo también, vamos, me parece, hay muchas, pero que me viene en la cabeza, el hecho de que apunten los problemas vienen en una agenda en clase, yo utilizo una caja porque es más Vale, sencillo, ese paso también de decirle, mirad chicos, cuando tengáis un problema lo apuntáis, lo metéis en esta caja o lo hacéis en la agenda
y luego lo vamos a tratar entre todos, vamos a llegar a una solución, no os preocupéis. Ese paso que dan ellos de verbalizarlo, de apuntarlo, los tranquiliza muchísimo y muchas veces se solucionan simplemente con eso. Y luego también es mucho más fácil llegar a una solución porque les das un tiempo de calma, de reflexión y les dejas que en el momento en el que lo tengan que solucionar no están destapados, ¿no? Decimos en disciplina positiva, que no estén ahí Exacto. con los nervios a flor de piel. Y es que es de verdad cuando podemos llegar a una solución, pero ya el simple paso de verbalizarlo, pararse y saber que ellos tienen también la herramienta de apuntarlo en un sitio que se les va a hacer caso y que se les va a tener en cuenta, también es una herramienta muy, muy potente. Y esta herramienta también te sirve para ti, para tu vida cotidiana, es decir, saber que vamos a tratar este problema en algún momento y que no es ahora cuando estamos con el enfado en todo lo alto, Exactamente. sino con tranquilidad, que sabemos que le vamos a dar un tiempo, que vamos a solucionarlo. Y a veces, como personas que son los niños, dicen, pues mira, ya no tiene importancia porque ya está, ya estoy tranquila, ya ha pasado, ya lo hablamos o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero sí darles esta herramienta. Oye, pues a los queridos escuchantes, pues miren estas tres luces y estas tres sombras que Alejandro nos ha compartido, ¿no? El confiar en el proceso, saber que aunque pensemos que las reuniones de clase, que es una de las herramientas fundamentales dentro de la disciplina positiva de aula, creas que te va a llevar un mogollón de tiempo. No siempre es así, ¿no? Y acompañar mucho a las familias, porque al final son la otra pata de la educación y si no ven pues cómo se está llevando a cabo la disciplina positiva en el aula, pues pueden estar reticentes, pues acompañarlos en ese proceso de aprendizaje para ellos también. Y por otra parte, todas estas luces de validar las emociones, de la agenda para los problemas para tratar en la reunión de clase, etcétera, pues que nos puedan dar ideas y que sepamos que el proceso es lento, pero que tiene su fruto, ¿no? Y saber ese que a largo plazo, centrarnos en Merece el la pena, largo plazo que exactamente. también lo comentaba. Genial. ¿Quieres comentar algo más sobre esto, Alejandro? No, nada, yo creo que estamos poniendo mucha puntilla en muchas cosas importantes. Guay. Pues aunque podemos seguir hablando de disciplina positiva, ahora quiero dar un paso más y irnos a tu cuenta de Instagram, ¿no? A esa parte más visible tuya dentro de las redes, que es educación y cerebro o cerebro y educación. ¿Cómo lo Cerebro y tienes? educación. Cerebro y Cerebro y educación. educación. Cuéntanos cómo nace esta marca tuya personal. Entiendo que con ánimo de compartir para el claustro virtual y con esa idea que también es la mía, ¿no? Que es Sí. intentar mejorar entre todos un poquito y reflexionar en voz alta y con más mirada sobre la educación hoy, sobre qué significa educar hoy y qué podemos hacer, ¿no? Cuéntanos un poquito más para que la gente que te está escuchando te conozca. Pues nada, la verdad que yo tenía ganas de hacerme un Instagram educativo porque tengo varios compañeros de centro que ya lo tienen, Uh -huh. pero nunca había dado el paso por falta de tiempo y también en pandemia, que tuvimos mucho tiempo por desgracia, pues me animé encima cuando me certifiqué en disciplina positiva, etcétera, vi la utilidad de compartir todo esto porque yo sí que había leído cosas por ahí, un poco en redes sociales, pero tampoco había mucho contenido si te ibas de las potencias, no, de las personas que son más potentes en este aspecto, pues como puede ser Viviana, como puede ser Marisa Moya, etcétera. Y lo que dices tú, pues que al final compartir, crear comunidad, aprender de otros docentes, de otras personas como tú, que también hables de un montón de cosas. Y es eso, al final ampliar la comunidad, ampliar tus conocimientos e intentar aportar lo que tú puedes con tu experiencia o con libros que te has leído, o material de apoyo, todo lo que tenga que ver con neuroeducación a mí me encanta. Y yo pues eso intento seguir cuentas que me gustan, intento compartir, intento a veces cuando tengo tiempo crear contenido también. Entonces por eso surge y al final algo que yo pensaba, dije, pues yo no sé qué recorrido tendrá esto. La comunidad ha ido aumentando, ha ido aumentando, ha ido aumentando. He conocido a muchísimas personas súper maravillosas gracias a esto, haciendo directos. Gracias a, pues pude dar charlas incluso, ir a claustros, etcétera. Así que la verdad que algo que yo lo hice sin mucha pretensión de nada más que aprender, pues me está dando muchas alegrías
igual que a ti, yo creo, Sí, y hay que, es que al final, en 2022, no es el futuro, es que es el es presente. Si el no estás ahí, presente, sí. no eres visible y no aprendes y no te puedes actualizar al ritmo que va la sociedad. Y pues eso, la verdad que yo estoy contentísimo, la verdad, con todo este aspecto más profesional de las redes sociales, que también tienen su Su visión parte de este buena. aspecto. Exactamente. Grababa un podcast que supongo que cuando salga este ya habrá salido. Y me decía la compañera de que es Madame Cole en su Instagram, es una maestra de francés que también, bueno, crea recursos, es directora de un centro público en Marbella y tal. Y ella decía, bueno, en parte yo me creé mi cuenta para compartir y porque tú ves el claustro virtual y parece que son todos super cracks, pero después tú te vas a la vida real y dices, yo es que de lo que está en redes a lo que es realmente el aula día a día con los compañeros, pues a veces Sí. no es así, ¿no? Entonces me retroalimento de las buenas ideas que tiene ese claustro virtual que evidentemente todos sabemos que no está generalizado para nada cosas tan básicas como el aprendizaje cooperativo, que Ujú. seguramente todos los que estamos en redes sabemos lo que es aprendizaje cooperativo o sabemos, tenemos algunas nociones sobre neuroeducación o sobre disciplina positiva o sobre recursos más atractivos o cómo hacer juego en el aula o lo que sea. Pero después cuando vas a los colegios, un lunes, un martes, un miércoles, dice, madre mía, para que realmente se implemente toda esta mejora, deberíamos ser mucho más profesores en este claustro virtual compartiendo, diciéndonos en qué nos equivocamos, cómo acortar el camino a las personas para que no cometamos los mismos errores, ayudar a las nuevas generaciones que quieren entrar dentro de la profesión, pues que tengan en cuenta ciertas cosas, Ujú. como la atención a la diversidad, como que hay que tener tiempos cortos de explicación, como, bueno, todas estas cuestiones que en tu cuenta, en la mía, en la del claustro virtual, se siguen hablando. Comentas que se llama Cerebro y Educación porque la neuroeducación también te gusta. Sí. Cuéntanos un poco de esta parte. Bueno, y todos los libros que llegan a mis manos de neuroeducación me los intento leer, la verdad. Yo creo que es que es el también, bueno, presente, futuro, porque al final es eso que es el presente real o debería de ser el presente, pero es que carecemos de toda la formación y de todo el tiempo, yo creo, para poder aplicarlo y hacerlo bien y con conciencia, ¿no? Entonces, ahora mismo pues están empezando a investigar un montón de metodologías o procesos educativos basándose en evidencias científicas, más allá de nuestra propia experiencia, porque es verdad que es muy chulo que, pues eso, que tú puedas compartir algo, que yo pueda compartir algo que en mi clase nos ha funcionado, pero yo creo que lo más importante será cuando lleguemos a que haya un porqué científico, una conclusión científica y que sepamos realmente qué es lo más beneficioso para el cerebro de nuestro alumnado. Entonces, a mí todo eso es que me fascina y ojalá en un futuro pues, pueda y tenga las herramientas para poder también hacer estudios y saber realmente pues, lo que estabas hablando tú de cooperativo, que en mi centro también trabajamos mucho por ahí, ¿no? Pues qué funciona mejor en este tipo de aula, con este tipo de alumnado, pues, aunque ya hay bastantes estudios al respecto, pero todo lo que sea avanzar en este camino y sobre todo es eso, ya dar el salto más allá de nuestra experiencia concreta y poder hacer estudios científicos de neuroeducación, yo creo que debería de serlo el presente futuro, vamos, de la educación. Qué bueno, ojalá que estés ahí a tope y te veamos en tu cuenta y en tu divulgación científica esta parte de neuroeducación. Oye, recomiéndanos algún libro sobre neuroeducación. Pues a ver, me he leído unos cuantos. Me he leído uno de Álvaro Bilbao, hay uno que Ujú. es El cerebro es que Explicado a los padres. soy malísimo para los títulos. Sí, sí, es ese, el cerebro del niño explicado a los padres. Es muy básico, pero también te da unas pinceladas muy buenas para comprender qué hacer y qué no hacer en ciertas situaciones que también son cosas súper obvias, pero claro, hasta que no te lo explica alguien que realmente sabe de lo que está hablando, pues como puede ser, yo me quedé con una cosa que hablaba del tema de rabietas en niños, cuando se Ujú. bloqueaban.
el simple hecho de hacerles preguntas y que ellos vayan verbalizando lo que les acaba de pasar, pues, ¿te has caído? ¿Y qué te ha pasado? Pues iban dando, ves cómo se van tranquilizando, cómo van conectando con su parte emocional, con su parte más lógica del cerebro, etcétera. Pues eso son pautas que nos hacen falta a los que trabajamos con niños, con alumnos, ¿no? Y que son súper útiles. Luego también de Francisco Mora, creo que se llama, si no me estoy equivocando. Correcto. Francisco Mora tiene un montón de libros súper interesantes también. Yo me he leído unos cuantos y la verdad que es una pasada también todo cómo aplica él. Eh, y también un montón de libros que hablan sobre cómo es el proceso de... Es que no me acuerdo del nombre del autor. Es un ministro de Educación francés que te habla del proceso de adquisición de la lectura en el alumnado, pero desde un punto de vista ya totalmente científico y neuroeducativo. Entonces, te va explicando Puede cuál es ser el un proceso. libro que es verde la portada, que es Sí, algo muy así. Sí, finito, muy sí, aprender finito. a leer. Creo que lo tengo por aquí. Bueno, te lo ponemos en las notas del podcast y seguro que es o como aprender a leer desde la neurociencia o algo así Algo se así. llama. Pero es Sí, una pasada como te van diciendo, mira, pues esto lo tienes que hacer así, que luego al final las conclusiones son que tampoco hay tanta diferencia según cómo vas haciendo las cosas, pero sí es verdad que está demostrado que si tú te llevas un proceso siempre el mismo y como él te lo va explicando, es mucho más rápido el proceso de adquisición de tu escritura en el alumnado, que ujú, muchas veces nosotros lo hacemos con toda la intención del mundo y es que fallamos porque no, no tenemos ni idea, ¿no? De este total. tipo de cosas. Y a mí es que ese tema, vamos, todos estos temas Te me encantan. encantan. Se nota que hablas con pasión de ello. Claro, y a mí esto me hace reflexionar, ¿no? Con la tradición educativa, porque al final muchas veces llegamos a los centros y hacemos las cosas como se ha hecho siempre, o porque hay una persona que te explica cómo se hacen las cosas en el centro, que no significa que estén bien hechas, Exactamente. pues científicamente hablando, o que sea lo más respetuoso para el proceso de aprendizaje, y aquí nos metemos más en la parte de la pedagógica, ¿no? En la parte más técnica de la educación. Y por eso a mí siempre me gusta pensar, y por eso también tenemos el podcast y para eso también tenemos la cuenta, que seas, si eres docente y estás empezando, sobre todo, sé lo más curioso posible. Es Sí, decir, que lo haga la maestra que lleva 20 años, a lo mejor lo hace súper bien, pero a lo mejor no es el mejor camino o no es lo que más avanzado está o lo que más se sabe sobre el proceso de lectura, sobre la enseñanza de las matemáticas o lo que sea, ¿no? Entonces, desde aquí, Alejandro y yo, seguro que te invitamos a que seas curioso, a que leas, a que busques autores de referencia, a que busques evidencia científica sobre esto y que no solo te dejes llevar por la tradición educativa que hay en el centro, sino que rompas exactamente. y que investigues, que seas profesional de la educación y no que la educación tradicional te coma. Exactamente. Qué Si es que bueno. encima es que hay tantísimas metodologías que no conocemos o que no aplicamos. eh, y es que lo que decías tú antes, la atención a la diversidad del alumnado, es que no puede ser que tú dando las clases solo de una manera llegues a todos, es que es imposible. Entonces yo creo que lo que dices tú es que es súper importante ser curioso, investigar, aplicar muchas metodologías diferentes para intentar llegar a los alumnados. Cada grupo luego es diferente también. Entonces, cuantos más recursos tengas, mejor profesional vas a ser. Total, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues Alejandro, ya vamos a entrar en la última pregunta de esta entrevista, que es que saques tu bola de cristal, que mires al futuro y te digo, oye, ¿tú cómo ves la pedagogía, cómo ves la educación de aquí a 5 años? Vamos a poner un término no muy lejano en el tiempo, pero tampoco súper pronto con el cambio de ley. Dinos más o menos cómo lo ves tú. Tendremos muchas leyes más en 5 años, yo creo, Espero que no, pero bueno, sí, puede ser, puede ser. seguramente. Pues yo creo que por donde van los tiros y por donde yo espero que vaya es eso, todos los centros van a ser un cúmulo de metodologías, que todos los profes vamos a tener que hacer muchísimas cosas, trabajar por proyectos, aprendizaje cooperativo, disciplina positiva, visual thinking, es decir, no va a ser como antes del libro, siempre hacemos lo mismo, excursiones, etcétera, no, va a ser un cúmulo de metodologías
todas juntas, con base, yo creo, ya más científica, como te iba diciendo antes, y que se van a elegir en base a eso. Y eso va a ser mucho más beneficioso para el alumnado. Yo creo que ya lo veo, ¿no? De cuando yo iba al cole a como vienen ahora, vienen mucho más motivados, se llega mejor o intentamos llegar lo mejor posible a todos. Y un aprendizaje con el alumnado en el centro, con sus emociones, que también eso, yo creo que de aquí a 5 años vamos a avanzar un montón, no solo centrarnos en lo académico, sino también en la parte emocional del alumnado. Y es eso, un cúmulo de metodologías con el alumnado en el centro y atendiendo de una manera holística a toda lo que es la persona y no solo a lo académico, sino también a la parte emocional. Yo creo y espero, por favor, que esto sea así. Que sea así, que sea así. Y compartiendo esta reflexión contigo, y espero que también un profesorado que también se mire a sí mismo, que se cuide mucho y esa competencia emocional que queremos ver en los alumnos, que también la tengamos nosotros, que somos los primeros en proyectar aprendizaje o mal aprendizaje según estemos en el aula. Sí, 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 es que es verdad. Yo es que ya eso no lo cuento porque digo, bueno, nosotros tenemos, yo creo que encima en las etapas en las que damos clase tenemos vocación porque si no, no estaríamos en esto. Total. Y es que es eso, como no empieces por ti mismo, es que es imposible. Los alumnos es que se dan cuenta de todo y no vas a llegar a ellos, no vas a ser capaz de hacerlo. Pero sí, yo también creo que los profes cada vez estamos formados en más cosas y tenemos más curiosidad. Encima, gracias a redes sociales, pues la comunidad es más amplia, te das cuenta de más cosas. Antes a lo mejor pues te limitabas a pues, ir a la biblioteca o que justo tuvieran ese artículo, ese libro. Ahora con redes sociales e internet es que la verdad que tenemos muchísimas más herramientas a nuestro alcance y eso va a jugar a nuestro favor. O tenemos que hacer que juegue a nuestro favor. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Alejandro, vamos al bloque de despedida. En el bloque de despedida siempre pregunto 3 preguntas. La primera es, ¿dónde te podemos encontrar? Pues, ¿dónde me podéis encontrar? En mi Instagram, en Cerebro y Educación. Ahí siempre me podéis encontrar, me podéis escribir. Tengo un correo también vinculado y yo siempre respondo y estoy abierto a hacer cualquier cosa como pues, aquí estoy contigo hablando y pasando un rato magnífico. Así que ahí me podéis encontrar cuando queráis. Genial. Lo enlazaremos de todas maneras en las notas del podcast para que directamente pinchen y te encuentren. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Pues a mí me gustaría terminar de desaprender el concepto de autoritarismo en el aula. Eso me gustaría. Me gustaría terminar de hacerlo. Porque a veces cuando estás cansado sigue saliendo. ¿A ti te sale, o sea, tú eres más tendente a la firmeza que a la amabilidad? Sí, yo soy más sí, cuando estoy muy cansado o muy sobrepasado de cosas, tiendo más a eso, al autoritarismo, que a dejarme llevar y que aquí no pasa nada. Y eso me gustaría terminar de estar más calmado, de tener más herramientas para saber yo cuándo me va a pasar y ponerle remedio. Genial, genial. Y por último, ¿qué significa para ti educar hoy? Título que le da a este podcast esta frase. Pues yo creo que pues lo que estás haciendo, ¿no? Indagando, buscando qué es educar hoy, desde diferentes puntos de vista de otros profes, otras metodologías, indagar. Yo creo que tienes mucha curiosidad por todo y por eso pues vas buscando personajillos como yo para buscar otros puntos de vista y ver cómo podemos entre todos pues mejorar la educación, que para eso estamos aquí. Pues sí, para hacer el camino juntos, para compartir y para darnos de la Apoyarnos. mano para investigar, porque al final yo creo que la clave está ahí, en ver las perspectivas y tener la mirada lo más amplia posible. Y en este podcast se ha sentado desde formadores muy punteros en España, profe de aula mogollón, que es lo que también me encanta para ver esa parte
la teoría y la práctica en acción. Y me falta porque se siente, que yo creo que lo haré, que se sienta algún niño también. Me encantaría entrevistar a Estaría guay, sí, sí, sí. algún niño para ver esa parte de educar hoy. Madres, padres, pues, Y toda la comunidad, ¿no? y Darle toda la voz. comunidad. Vamos a ver si poco a poco conseguimos que todas esas voces vayamos sumando para saber entre todos qué significa educar hoy. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas las ideas, toda la experiencia que nos has compartido en este episodio. Nos vemos pronto, seguimos caminando. Hombre, claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido súper ameno esto y yo me lo he pasado muy bien. No sé si habremos dicho algo con inteligencia o, o sin inteligencia. Seguro Esperemos que que sí. sí, Pero vamos, que seguro que sí. muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias.